A mí me gusta hablar dialogando, pero tanto me han criticado antes de escucharme que me decidí a escribirlo, porque ya tengo todo escrito acá. Así será un poco más pesado, pero luego lo podrán tener todos ustedes. Esta tarde ya todo mi escrito lo subí a internet, está en mi blog, ahí lo pueden encontrar. Buscando títulos para esta ponencia, le tuve que poner 3 títulos. Tendiendo puentes entre la verdad y el amor. Homosexuales cristianos, Biblia y homosexualidad. Hace unos meses me visitaron en mi casa del Bañado 2 jóvenes, una lesbiana y el otro gay, que me rogaron que les ayudara a crecer como cristianos. Aunque sufrían serios rechazos, querían seguir a Jesús con honradez. Me gustó su sinceridad. Sentí a Jesús pidiéndome ayudarles. Me conversaron del drama silencioso de tantas personas encerradas en su propio dolor por experimentar una tendencia sexual distinta a la mayoría y de la que no se sienten responsables. A pesar del rechazo de muchos cristianos, me comentaron, no quieren perder su fe, sino que se esfuerzan por encontrar en la fe en Cristo un motivo de ayuda y de esperanza. El tema es conflictivo. Hoy en plena efervescencia se han formado 2 bloques antagónicos que desde trincheras fundamentalistas se disparan mutuamente insultos y descalificaciones. Las ideologías se han radicalizado por ambos extremos. Quisiera hoy ayudar a serenar los ánimos, acercarnos los unos a los otros, para permitir que Jesús, su verdad y su amor se instale en medio de nosotros. Su mirada compasiva quiere tocar nuestros corazones. Confieso mis deseos profundos de ser totalmente fiel a Jesús. Me siento parte activa de su iglesia y en sintonía plena con el Papa Francisco. Quiero ser fiel a mi vocación jesuítica de apóstol de Jesús en las fronteras. Les voy a conversar con toda sinceridad. Les entrego mis opiniones personales, por supuesto, discutibles y perfeccionables. Pero les aseguro que mi exégesis bíblica se apoya en enfoques serios de la mayoría de los biblistas actuales. Escuchémonos con respeto. No siempre estaremos de acuerdo con todo lo que se diga acá, pero ruego respeto y dignidad entre todos. Cada grupo aportamos una parte de verdad. Escuchémonos y complementémonos con sabiduría y respeto. Somos hermanos. Para poder construir puentes que nos acerquen, por favor, nada de desprecios, ni menos aún insultos. Capítulo primero. Actitudes básicas de Jesús. Partimos de la base de que este es un encuentro entre cristianos. Por tanto, afirmemos en primer lugar que la cumbre de la revelación bíblica es Jesucristo. El primer testamento recorre un largo camino progresivo hasta llegar a Jesús, que con su testimonio nos testifica el auténtico rostro de Dios. Los mensajes y la actitud de Jesús son definitivos. Jesús es nuestro eje, nuestra piedra angular. Pues bien, en Jesús encontramos actitudes cercanas y cariñosas hacia todos los despreciados de su época, que eran muchos: prostitutas, mendigos,
pastores de ganado, enfermos crónicos, samaritanos, extranjeros y en especial mujeres y niños. Todos ellos eran cruelmente marginados en nombre de Dios. Pero Jesús, justo en nombre de su Dios, los acoge y dignifica con todo cariño. Su corazón se derrite en misericordia ante las necesidades de sus hermanos. Siempre está dispuesto a perdonar, a sanar, a dignificar. Alaba a los despreciados y les imparte bendiciones divinas. El reino de Dios les pertenece. Afirma que los pequeños comprenden el proyecto de Dios mejor que los sabios y prudentes. El tema sexual no es obsesivo en Jesús. Para él hay casos más importantes: la justicia y la misericordia, el hambre, la dignificación de todo ser humano. Es impresionante el énfasis que le da a su trato con las prostitutas tan altamente despreciadas. No aprueba su comportamiento, no pequen más, pero las trata con todo respeto y atención, tanto que una de ellas, María Magdalena, convertida en su fiel seguidora, llega a ser apóstol de los apóstoles. Dialoga Jesús amigablemente con aquella samaritana del pozo que había tenido varios maridos. Se admira de la fe de la cananea, despreciada como perro por ser extranjera. Llama hija a aquella anciana que había gastado inútilmente toda su fortuna queriendo curar su flujo de sangre. Se enterneció ante el llanto de la viuda de Naín, que había perdido a su único hijo, o ante las lágrimas de sus dos amigas, Marta y María, que habían perdido a su hermano. Nunca Jesús desprecia a ningún marginado que se acercara a él. Jamás indaga su pasado, ni les echa en cara su comportamiento. Toca y cura con cariño los ojos ciegos, símbolo entonces de castigo divino. A los leprosos que no podían ni acercarse a los caminos, Jesús los limpia. A los rengos y los mangos los rehabilita. Se acerca a los despreciados cobradores de impuestos y le cambia la vida, como a Tomás y Zaqueo. Desprecio especial recibían los niños porque como no conocían ni practicaban la ley, se les podía maltratar como a animales. Pero Jesús se queja cuando sus apóstoles no permiten que los niños se acerquen a él, y los abraza y los bendice y juega con ellos. Jesús no desprecia a nadie, a no ser a los hipócritas. Aquellos fariseos que presumían de santos, pero por dentro estaban podridos. Los califica de víboras. Afirma que Dios no aceptó la oración orgullosa de aquel fariseo de pie en el templo, pero sí aceptó la humilde súplica del pobre que de rodillas no se atrevía ni a levantar los ojos. Aquellos hombres que querían apedrear a una mujer encontrada en adulterio, les encara su hipocresía, inquebrándole a que arrojara la primera piedra, el que estuviera sin pecado. Llega a afirmar que las prostitutas están más cerca del reino de Dios que los piadosos fariseos. Era realmente atrevido este Jesús. En sus parábolas siempre el mismo mensaje de misericordia. El patrón bueno paga el mismo salario al obrero de última hora que no había podido encontrar trabajo. Y el padre bueno recibe con los brazos abiertos y gran fiesta al hijo bandido que humillado vuelve en la miseria.
y el pastor que prefiere la oveja perdida y sale en su búsqueda. El hambriento Lázaro es salvado y el avariente Pulón condenado. No cabe duda, la misericordia de Jesús ocupa siempre el primer lugar, pero no aguanta ni a los avarientos ni a los hipócritas. ¿Cómo aterrizar la misericordia de Jesús en la relación de los muchos cristianos con los homosexuales de nuestra sociedad? Ante Jesús, tan altamente misericordioso, nos preguntamos, ¿por qué hoy hay cristianos, con comillas, que desprecian tan duramente a todo tipo de homosexuales? ¿Por qué son en esto tan exigentes, pero no se preocupan de combatir igualmente la violencia intrafamiliar, los embarazos adolescentes, la distribución impune de crack entre los jóvenes o la elección de gobernantes altamente corruptos? El Catecismo Católico, en su párrafo 2358, afirma: un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye, para la mayoría de ellos, una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Hasta aquí la cita del Catecismo Católico. A todos los que quieran acercarse a Jesús, los cristianos tenemos que recibirlos con los brazos abiertos. Se impone implementar una pastoral de la diversidad sexual. Segundo capítulo: Biblia y homosexualidad. No es fácil juzgar conductas humanas actuales a la luz de la Biblia, pues corremos peligro de desfigurar sus mensajes al no tener en cuenta las situaciones culturales de los tiempos en que se escribieron los textos diversos. Si no conocemos las circunstancias a las que se refiere cada pasaje, es peligroso aplicar el mensaje de entonces a nuestra realidad actual, a veces tan distinta a la de 2.000 o 3.000 años atrás. Tomar las condenas bíblicas al pie de la letra corre el grave peligro de desfigurar la voluntad de Dios. Peor aún si nos encerramos en un literalismo selectivo, o sea, elegir un párrafo y no el siguiente, tomando en serio unas condenas y prescindiendo de otros temas igualmente condenados. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio, en los números 147 y siguiente, recomienda entender los textos bíblicos en el contexto general de la Biblia y no de manera aislada. El Concilio Vaticano II ya había aclarado que hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse, de narrar que se usaban en los tiempos del escritor de Iberbol 12. Les aseguro que he consultado con afán especialistas bíblicos, católicos y protestantes, para realizar con seriedad el análisis de los textos bíblicos que proponemos. A partir del mensaje de Jesús, echemos una ojeada a estos textos. 2.1. El Primer Testamento. En el Antiguo Testamento existen 3 grupos de citas que tratan de algún sentido el tema de la homosexualidad.
es muy socorrido el pasaje de Sodoma, Génesis 19. De ahí salió la palabra sodomía. Pero la exégesis moderna clarifica que el pecado condenado ahí es la falta de hospitalidad cometida por heterosexuales violentos. Luego este texto no nos sirve. Hay otro grupo de textos sobre la prostitución sagrada. Deuteronomio, los Reyes, Job. En lo que se condena la sacralización pagana de la prostitución varonil ejercida durante cultos orgiásticos, idolátricos, dedicados a Baal y Astarte, dioses de la fertilidad. La finalidad de este culto era precisamente pedir la fecundidad para sus campos, sus animales y su propia familia. Estos textos no tienen relación con lo que hoy llamamos homosexualidad. Era otra cosa. Las citas más importantes del Antiguo Testamento son las del Levítico 18, 22, 20, 13, en lo que se condena a muerte al que, comillas, se acuesta con varón como se hace con mujer, cierra comillas. Estos textos son parte del exigente código de santidad para poder permanecer totalmente limpios ante los ojos de Dios. Pero en este contexto, el mismo castigo mortal estaba también previsto para el adulterio, la bestialidad y el acostarse con una mujer de su propia familia o durante el periodo de menstruación. Levítico 20, 10. Eran ideales de santidad, nunca alcanzados en su plenitud. No podemos ejercer un literalismo selectivo exigiendo el cumplimiento de un caso concreto y no de los otros, menos aún en circunstancias tan distintas como las nuestras. Si usamos el Levítico al pie de la letra para condenar la homosexualidad, tal como hoy se entiende, también los que comen carne de cerdo o los hombres que se afeitan estarían igualmente condenados a muerte. Deberíamos leer más la carta a los hebreos, que insiste en que Jesús nos ha traído una alianza superior, definitiva, la del amor. 2.2. La condena de San Pablo. Pablo era ciudadano romano y por consiguiente conocía bien las costumbres de sus conciudadanos. Era habitual entre los señores romanos tener relaciones sexuales degradantes y violentas, siempre activas con sus esclavos y con los hijos de sus esclavos, y con todos los vencidos en combate. También eran frecuentes entre ellos grandes fiestas bacanales, en las que se abusaba sin medida de vinos y sexo entre todos y todas. Un machismo violento imperaba en Roma. Leí muchos textos estos días sobre la historia de Roma. El varón tenía que ser un dominador e imponer su superioridad en cualquier actividad, tanto en la sociedad como en la política, en la guerra y, por supuesto, en la familia. En la casa, el romano era el patrón absoluto, el macho, y se le educaba en la bisexualidad, porque su dominio debía ir más allá de la mujer. Tenía que dominar a todos para demostrar su superioridad. Los ciudadanos romanos eran educados para ser dominadores en la política, en el amor y en el sexo. Debían ser siempre activos, nunca pasivos. La educación bisexual no era con un enfoque de placer, sino de poder. Podían violar, torturar y abusar de sus propiedades sin cargo ni juicio. Un esclavo no tenía protección civil ni autoridad sobre su cuerpo. El cuerpo de un esclavo
o esclava se utilizaba para apaciguar los apetitos sexuales del patrón. Justo en la carta dirigida a los nuevos cristianos de dos ciudades donde la sociedad estaba altamente corrompida, Corinto y Roma. Pablo les insiste en que entre ellos no podía seguir existiendo la misma corrupción de su ambiente. Pablo describe el comportamiento de aquella sociedad y le deja claro que entre los seguidores de Jesús de ninguna forma podía seguir existiendo esa vida corrupta. Escuchémosle. Los textos que usan mucho los fundamentalistas, sacados de contexto. Y cortando los textos. 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿Han olvidado que la gente injusta no heredará el reino de Dios? No se llamen a engaño los inmorales, idólatras, adúlteros, invertidos, malakoi, homosexuales, aseronokoitai, ladrones, codiciosos, borrachos, estafadores, no heredarán el reino de Dios. Eso eran algunos de ustedes antes. La otra cita, la de Romanos, las dos grandes ciudades corruptas, Corinto y Roma. Romanos 1, 25 al 27. Porque eran idólatras. Por esa razón, idólatras de abandonar a Dios y meterse dioses ajenos, ¿verdad? Porque eran idólatras. Por esa razón, les entregó Dios a pasiones degradantes. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras innaturales. Y los hombres, lo mismo. Dejando las relaciones naturales con la mujer, se consumieron en deseos los unos por los otros, cometiendo infamia unos con otros. Los que se empeñan en apoyarse en estos dos textos para perseguir a los homosexuales actuales, tendrían que perseguir igualmente también a los adúlteros, a los ladrones, a los codiciosos, a los borrachos, a los estafadores. Pablo reprueba las orgías colectivas de Roma y Corinto, en las que altamente embriagados se llegaba a todo, aun entre mujeres, y sacralizado además por dioses especiales, Baco para el vino, Venus para el sexo. Esa clase de personas no podían entrar en las comunidades cristianas si no cambiaban de comportamiento. Pablo se está refiriendo a cosas muy concretas. Si no cambian, no entran en el cristianismo. Podemos afirmar que en estos dos textos se condena claramente el adulterio, las violaciones, la pedofilia, las orgías, pero de la relación privada con mutuo consentimiento de dos personas del mismo sexo, acá no se dice nada. Capítulo 3. Amigos de homosexuales. En estas semanas previas me han llamado despectivamente amigos de homosexuales y otras muchas cosas, como cura puto y cosas de esas. Algunos me han condenado muy groseramente, sin conocer siquiera mi pensamiento, pero me sentí halagado, pues me acordé que a Jesús lo despreciaron severamente y lo llamaron amigo de prostitutas y pecadores. Sí, tengo amigos homosexuales. Sé escuchar solidariamente sus dolores, que suelen ser muchos. Es más, he sentido que Jesús me pide poder misericordiar a través mío a todo despreciado que se ponga en mi camino. Decirle y mostrarles que Jesús está con ustedes, que lo comprende, que le quiere ayudar. Lo que no apoya a Jesús son las violencias o desprecios de género, o los privilegios machistas, que son muchos,
o cualquier acto de dominio o violencia del varón sobre la mujer, ni ningún tipo de insultos. Hombres y mujeres gozamos de la misma dignidad, podemos ejercer las mismas profesiones y merecemos el mismo respeto. Esto es básico. Muchos problemas de género tienen sus raíces en el desprecio a la mujer. Jesús, a contracorriente, la dignifica totalmente. Acompaño también de la mano de Jesús a padres que sufren los problemas de este arco iris, animándoles a investigar en serio cada caso y a tratar a esos sus hijos con una mezcla eficaz de respeto e inmenso cariño. Los homosexuales, por lo general, tienen mal cartel, porque los más heridos se manifiestan con frecuencia de forma agresiva y a veces violenta. También ellos, como todos, a veces hay entre ellos violadores o pedófilos, como lo hay y más entre los heterosexuales. Pero la mayoría no son así. Conozco entre ellos a personas de alta calidad humana y espiritual, gente competente y servicial, artistas. Tímidamente van saliendo de sus armarios con hambre de dignidad y de Dios. Esta nueva organización es prueba de ello. Mi vocación jesuítica me obliga a acompañarles. Esta es una de las fronteras ignacianas. Por eso también aquí hay muchos laicos de CBX que también son ignacianos. Algunos papás se han puesto en guardia, agresivos. Con mi hijo no te metas. Por supuesto que no. Aclaro que no creo que el género se elija por voluntad propia, menos aún desde la niñez. Esto me parece un disparate altamente peligroso, seguramente promovido por los grandes poderes financieros que pretenden que la juventud sea cada vez menos peligrosa para sus privilegios, degradándolos en todos los sentidos: drogas, consumismo, pornografía, libertinaje. Después de mucha consulta y lectura, estoy convencido de que normalmente el sexo viene ya definido desde la gestación, pero no en todos los casos. El proceso de gestación es delicado y complicado, y por ello no siempre claro. Pienso y creo que está suficientemente demostrado biológicamente que algunos homosexuales son genéticos. Entre otras posibilidades puede suceder, por ejemplo, que un feto ya con testículos no masculinice su cerebro y sale una mujer en cuerpo de hombre. Así lo escuché a algunos decir expresamente. Esto habría mucho que hablar, pero no es el momento. Los casos genéticos son irreversibles. Tienen que aceptarse y declararse, desarrollarse como realmente son, sin complejos por su parte, ni desprecios por parte de los demás. Algunos casos de homosexualidad no auténtica pueden ser reversibles, pero con la debida y seria atención psicológica. Este es un tema muy serio, que hay que saber tratar con responsabilidad. Técnicamente, pues está en juego la felicidad de muchas personas. Creo que la psicología de un pequeño es altamente delicada. Los daños o éxitos en el desarrollo del feto y del bebé repercutirán en toda su vida. Necesitan los cariños de una mamá y de un papá, o al menos de una mujer y de un varón, los abuelos, por ejemplo. Si es niña, se identifica con la mamá y se complementa con el papá, y al revés si es varón. Esto es muy delicado.
Hay papás muy enojados, por ejemplo, porque su hija le salió lesbiana. Pero resulta que puede ser que él tenga alguna responsabilidad en ello. Porque cuando era bebé, jamás lo tomó en sus brazos con cariño. Ni le dio nunca un biberón. Ni le cambió nunca los pañales. Y un poquito después se tiró al suelo para jugar con ella. O un paso más tarde, jamás la sentó en sus rodillas para escuchar sus preocupaciones. Oigo estas quejas con frecuencia, bañada en lágrimas. Caso especial es el de los niños con papá y mamá separados. Mucho peor aún si hablan mal el uno del otro. Generalmente, los pequeños quieren limpiamente a papá y a mamá, por lo que sus críticas mutuas son veneno que le impide madurar su psicología con serenidad y les puede carcomer su vida futura. Otro caso grave es el de los niños o niñas abusados sexualmente. Cuanto más temprano, peor. La violencia interior y el miedo son tan estresantes que es posible que sus relaciones sexuales queden heridas para toda su vida, a veces con miedos instintivos casi insuperables al otro sexo. Pero peor aún si el abusador es pariente cercano, y mucho peor si es el padre. Estos casos necesitan una terapia muy especial, no siempre exitosa. Contrariamente a lo que se piensa, los casos de promiscuidad no son mayores en personas homosexuales que en personas heterosexuales. Todos necesitamos ayuda para desarrollar nuestra sexualidad como camino de amor, sin caer en depravaciones. La vida de los homosexuales es difícil. Sufren problemas internos y problemas de crueles desprecios. Sus crisis de identidad pueden ser muy fuertes. Quien no se acerque a comprenderle y ayudarle, no tiene derecho a criticarles. Capítulo 4. Preguntas concretas. Paso a aterrizar algunos interrogantes concretos. Son temas discutibles, muchas veces aún sin construir, pero que necesitan ser abordados. Y si es entre cristianos, siempre desde Jesús. Creo que para abordarlo es necesario un espacio en el que un diálogo respetuoso sea la base fundamental, donde la oración personal y grupal pueda vivirse en un contexto de discreción, de apoyo y crecimiento mutuos. Se me ocurre centrarme en 3 interrogantes básicos. ¿Es conveniente que los homosexuales opten por vivir en pareja? ¿Deberían legalizar las parejas homosexuales? ¿Hay varios tipos de familias? Para dar respuesta acertada a estos interrogantes y otros parecidos, no es necesario hacer marchas o campañas en contra o a favor de estos problemas. Todos somos hijos del mismo Padre. Él quiere que dialoguemos como hermanos. Ningún tipo de presión o violencia es el adecuado, menos aún con insultos. Si nos situamos con humildad ante Jesús y ante Él dialogamos con sinceridad, será posible aclarar la verdad de Dios, siempre con respeto. Primera pregunta. ¿Es conveniente que los homosexuales opten por vivir en pareja? Algunos me van a matar por lo que voy a decir, pero espero que no estén aquí. Pues creo que sí, con tal de que exista entre ellos un verdadero amor. Las condiciones básicas son las mismas que para las parejas heterosexuales. Su moralidad depende del hecho
de que sean una expresión genuina de amor, un amor fiel, exclusivo y estable. Las relaciones homosexuales firmes que proporcionen plenitud y satisfacción son ciertamente mejores que la promiscuidad sexual. La estabilidad de la pareja homosexual es especialmente difícil. Es necesario crear una pastoral cristiana especial para ellos. Hay homosexuales que en secreto optan por el celibato, o sea, por no casarse. Pero la mayoría de ellos realmente no son capaces de esta opción, igual que los heterosexuales. Y por eso parece lo mejor la vida en pareja, difícil pero real y con frecuencia satisfactoria. Hay casos concretos de ello. Segunda pregunta. ¿Deberían legalizarse las parejas homosexuales? Me parece recomendable que las parejas homosexuales estables de alguna manera sean reconocidas por el Estado para obtener ciertos beneficios sociales, como pensiones, propiedades o herencias. Pero a mí no me agrada que en estos casos se use la palabra clásica matrimonio, que pienso debe reservarse para la celebración de un sacramento cristiano entre hombre y mujer. Una cosa es el derecho que se puede exigir como ciudadanos en el ámbito civil y otra la celebración de un sacramento cristiano. Son ámbitos distintos. No sé por qué muchos que dicen no creen en Dios y menos en la Iglesia se empeñan en celebrar un matrimonio, que es un acto religioso eclesial. Habría que inventar otro nombre. Hay varios tipos de familias. Creo que tenemos que reconocer que en la realidad existen varios tipos de familias y que esas familias funcionan bien si reina en ellos un amor verdadero. El ideal es que todos los niños pudieran gozar de papá y mamá. La estabilidad, la fidelidad, el buen trato, el respeto entre papá y mamá dan lugar a niños y niñas conscientes y felices. Pero hay también madres solteras, separadas o viudas, que forman una familia estable, luchadoras, heroicas, por criar a sus hijos, muchas veces ayudadas por abuelos o tíos. Y el caso de adopción por parte de parejas homosexuales, creo que es difícil. Todo niño tiene derecho a ser querido y cuidado, al menos por un hombre y una mujer, de forma que pueda desarrollarse armoniosamente su sexualidad. Pero en casos especiales pienso que se puede permitir, si se trata de una pareja homosexual estable, fiel y abierta a otras personas, consciente de que ese niño o niña debe tener trato cercano y cariñoso con varones y mujeres, parientes o amigos. Para todo tipo de adopción, homosexuales o heterosexuales, debe exigirse madurez y estabilidad de los padres adoptivos y una gran capacidad de amor. Conclusiones. Sostengo en solidario, o sea, con otra mucha gente, que los homosexuales son personas que merecen todo respeto. Está en juego el derecho fundamental de existir y de ser uno mismo. En ningún caso podemos afirmar que no son queridos por Dios, ni menos aún que Dios los condena por su forma de ser. Ha dicho el Papa Francisco, si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para criticarlo? Tienen derecho a desarrollarse como personas y, si quieren, poder madurar una fe adulta en Dios que le ayude en sus difíciles vidas, que con desprecio o insulto jamás conseguirán curarlos o convertirlos. Es como si un médico despreciara e insultara a todo tuberculoso que se le acercara. Eso sería un delito.
cristianos que persiguen, desprecian a homosexuales, que insultan. Eso es un delito. La comunidad LGTBI, por su parte, puede y debe explorar nuevas formas distintas y serias de vinculación humana y de apertura al misterio de la fe. Es necesario experimentar nuevas experiencias cristianas en la línea del compromiso por la misericordia, la justicia y la dignificación de toda persona. Quedo abierto a todo tipo de diálogo, pero con respeto y profesionalidad. Bendito seas, Padre Dios, porque estas cosas no las entienden los sabios y prudentes, sino los humildes. Ojalá desarrollemos la humildad necesaria para que la misericordia de Dios pueda anidar en todos nuestros corazones. Acerquémonos con sinceridad a Jesús, que es la fuente de la misericordia. Que así sea. Muchas gracias. ¿Cómo podemos ser frente al fundamentalismo, que es como la voz mayoritaria? ¿Cómo podemos, como minoría, enfrentarnos ante eso? Yo creo que mayoritario fundamentalismo es la ignorancia más que nada, pero ¿cómo podemos hacernos responsables? Estudiar un poco la Biblia mejor, esto que decimos, ver bien los marcos históricos de los textos, profundizar. Hoy día, gracias a Dios, hay muy buenos escritos sobre esto. Yo en mi ponencia, pueden pagar de internet, en mi blog, pon en internet blog José Luis Caravia, te va a salir ya. Yo voy a darle muchas carpetas por el artículo de José Luis. Primero, esta lo de hoy. Ahí le pongo una bibliografía, 3 libros básicos para estudiar eso. El tema homosexualidad en la Biblia. Son libros serios muy interesantes. Pero tiene que ser sin fanatismo. Fanatismo ciego, ignorante. Fanatismo es copini de la verdad. Se lo come todo. Yo no soy claro. Bueno, perdone, yo no me voy a quedar hasta el final porque no me gusta ir muy tarde a mi casa del mañana. No es tan prudente eso. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosita o decir? Dime. Caravia, yo tengo hermanos y yo soy lesbiana, madre soltera lesbiana, 2 títulos muy grandes para mí. Y yo sentí, tengo 52 años y tengo 30 años de violencia intrafamiliar, por ser mujer, por ser lesbiana, soy transgresora, lucho por mi causa y por eso soy diferente. Y bueno, yo quiero saber, yo ya les perdoné, creo que les perdoné, quiero saber qué tengo que hacer para perdonar, o sea, para aceptar todo lo que me hicieron y seguir adelante. A mis hermanos y a mi gente que me hicieron, que me hacen todavía. Yo tengo que lidiar con eso todavía. Ese es despreciado. Creo que es despreciado. Porque no funciona, si funcionara no. Yo creo que el perdón siempre tenemos que estar dispuesto, es la misericordia. Pero el perdón no significa aprobar todo comportamiento. No hacerse ni en bota.
Si un patrón me está oprimiendo a mí, el perdón no es dejarle que me oprima. Jesús dice que hay que amar a los enemigos. ¿Cómo lo amo? Haciendo que no me oprima, denunciándolo. El perdón siempre tiene que estar abierto. Perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces siempre, a veces no es fácil hacerlo, pero sí, el perdón es reconstituyente. Nos vuelve a ser persona. En cambio, el no perdón, convertirse en odio, es degenerante. Pero a veces hace falta ascética, oración, para poder perdonar ciertas cosas. Con la ayuda de Jesús podemos. Buscamos figuras que no Y mi pregunta es, comentarle nada más que nunca he escuchado a un sacerdote hablar de un tema tan abierto y que lo acepte como si nada. Mi pregunta es la siguiente: ¿tuvo alguna sanción dentro de alguna autoridad eclesiástica por cómo piensa? No. Intento de sancionarme, sí. Por esta misma charla, el arzobispo le pidió a mi provincial, yo soy jesuita, o sea, no dependo directamente del arzobispo, sino de los jesuitas, me pidió que me amonestara gravemente. Y el provincial se reía, nuestro provincial era un simpaticote gordo, se le movía la barriga, decía, de tanto reír. ¿De qué te voy a molestar si no hablaste todavía? Pero por si acaso además le consultó a Roma, a nuestra curia general, y en Roma me apoyaron. No en vano nuestro papá es jesuita. Además, amigo mío. Hace poco hay uno nuevo, se llama Ireneo Valdés, concepcionero, campesino de origen, buena gente, oye, por ahora niño. Pero yo no soy una excepción en la iglesia, ¿no? Mucha gente pensamos así. Para nosotros sí. Bueno, eso es porque ustedes trataron poco con gente de teología de la liberación. Pero sí estamos bastante. Y sobre todo la línea, es muy importante, de los nuevos teólogos de la iglesia. En la iglesia católica, casi todos los teólogos van por esta línea. Entonces, que esta significa que hecho es de la gran mayoría de los teólogos. Ahí tengo una pregunta. ¿Sí? Voy a pasar eso directamente. Pero devolverme. Gracias. Devuélvame. País, a tu criterio, ¿por qué crees que la iglesia, la jerarquía de la iglesia paraguaya y gran parte de los colegios religiosos de nuestro país siguen dándole mucho énfasis a toda esta cuestión moral y sexo? Y nosotros venimos de una dictadura atroz, cruel, venimos con muchas injusticias sociales, y como que se pone mucho foco aún en todo lo que es moral, como una pesada mochila que nos impide mirar otros pecados coyunturales. Entonces, a tu criterio, ¿por qué crees que nuestra iglesia paraguaya y los colegios en sí, hay que recordar que cerca del 80% de los colegios mejor puntuados son colegios católicos? Bueno, estamos en una coyuntura mundial de vuelta a un enfoque conservador fundamentalista, fomentado por la dictadura del dinero. El Papa estaba hablando mucho de eso. Gran capital. Hay unos teólogos lo afirmaba antes, los documentos de Santa Fe antiguos de Rockefeller y compañía. Cuando
tuvimos un momento de teología de la liberación fuerte. Muchas comunidades cristianas comprometidas. Aquí en Paraguay fueron las ligas agrarias, de lo que yo fui asesor nacional. Rockefeller dice en esos documentos que es muy peligrosa la Iglesia Católica con línea de liberación y que había que hacer una gran campaña para destrozar todo eso. Y la hicieron y triunfaron en parte nomás. Pues estábamos en un momento histórico difícil en el mundo, que en Estados Unidos hayan elegido democráticamente al Trump es una trampa. Pero que aquí los paraguayos hayamos elegido al bandido que tenemos de presidente, peor que el Trump todavía. Y ha sido elegido democráticamente. Antes, cuando los universitarios tomaban la universidad, la policía lo desalojaba. Ahora lo echó los estudiantes de Derecho. Estamos en una realidad mundial muy difícil, no solo la Iglesia. Y tenemos que ser conscientes de eso. ¿Cambiará esto? Claro que sí. La historia tiene sus ciclos. Pero a escala intelectual seria, tanto Iglesia Católica como Iglesia Protestante históricas, no las sectas, van por una línea de conocimiento de la Biblia muy liberadora. Casi todos los libros que hay hoy día, nuevos, o nuevos de 20 años para acá, y concilio para acá también mucho, son una línea histórica, liberacionista, muy interesante. Yo tengo, entre mis muchas cosas, una colección de libros digitales para formación de laicos. Tengo 10.500 libros de línea de liberación, no de fundamentalismo, y hay más, por supuesto. Si bajan eso ahí van a ver la bibliografía, esos 3 libros que les digo ahí, que están en mi blog. Estudiarlo y verán cómo hay una cosa muy distinta a esa. O sea, yo creo que la teología cristiana, católica, protestante, repito, históricos, no sectarios, avanzó mucho. Lo que pasa es que eso no llegó al pueblo todavía. Y el pueblo metió a los sacerdotes mismos y a los pastores, Hay mucha ignorancia. Y mucha ignorancia fomentada por el gran capital, El Papa actual está declarando muy claramente, está acusando la dictadura del capital con toda claridad. Por eso hay muchos cristianos que están contra el Papa y cardenales también, pero porque le está cuestionando sus privilegios. Y en Paraguay, por desgracia, tenemos un episcopado hoy día muy pobre. Aquellos tiempos de mi juventud, Monseñor Rolón, Monseñor Jugarín, que yo era otra época, Y volverá a una nueva época otra vez. La historia cíclica. Estamos en el declive de abajo, pero ya subiremos más también. O sea, yo soy optimista porque Cristo es el Señor de la historia. Y Cristo acabará triunfando. Pero lentamente, eso sí. Porque Jesús es muy atrevido, pero también muy respetuoso. Pero triunfa al final. Solo que tenemos que procurar no dejarnos engañar. Y el fundamentalismo es el gran argumento del gran capital para atontar a los cristianos y a los musulmanes y a los judíos y a todos los demás. Por eso, cuando es interesante que conocieran, yo tengo un artículo largo también ahí publicado en mi blog, en los documentos de Santa Fe, los de Rockefeller y compañía, tiempo del presidente Reagan. La primera recomendación que hicieron fue fomentar mucho sectas protestantes fundamentalistas. En mi parroquia de Bañado tenemos 9 capillas católicas, pero hay más protestantes. Todos fundamentalistas, no hay ninguna de anglicano o metodista, eso no, son los históricos. O sea, no dejarnos influenciar por esta idea de gran capital que es atontarnos a todos. Hay un problema social muy grande.
Y la Biblia, bien entendida, es liberadora. El éxodo es éxodo y la creación. Pues el enfoque bíblico de la Biblia a mí me entusiasma. Es genial. Pero la gente que se escandaliza. Dice, Adán y Eva no son históricos. Entonces, ¿qué? No hay nada. No son simbólicos, hay cosas muy profundas. O sea, luchar contra el fundamentalismo. A mí sería básico. Y el tema sexual y homosexual está muy manchado de fundamentalismo. Si nos liberamos de eso, vamos a marchar mejor todos. Yo creo que esos textos que hemos leído hoy son bastante claros.